La Biblia desde el principio nos da información de algunas cosas importantes, interesantes y que son completamente reales. Habla de dos linajes, de dos simientes. El linaje de la serpiente y el linaje o la simiente de la mujer. A lo largo de la historia, estos dos linajes han coexistido y uno de ellos ha procurado destruir o esclavizar al otro. Esta es la historia de la humanidad. Jesús validó esto cuando le dijo a una serie de personas, no por el hecho de ser judíos ni fariseos, porque no todos los fariseos eran así, pero a algunos le dijo, generación de víboras. A otros les dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Eso no era metáforas irreales. Jesús sabía perfectamente lo que había. Y esto ha seguido así a lo largo de la historia de la humanidad. En un futuro, quizá no muy lejano, estoy preparando un estudio, quizá no extensivo, pero sí para quien tenga especial interés y podamos tocar esta serie de cosas a lo largo de la historia con personajes identificados. Y estoy diciendo esto, hermanos, porque el apóstol Pablo dice que no ignoramos las estrategias, las estratagemas del enemigo. Una de las estrategias más potentes que se ha venido utilizando por el linaje de la serpiente, y más aún hoy día, es el manejo y la manipulación de la información. La propaganda, el marketing. Siempre el manejo de la información se ha utilizado para conspirar. Te digo la información que necesito decirte para llevarte al huerto. Solamente te digo unas cosas y otras no. Y así vas manejando a la gente. Esto lo sabe el linaje de la serpiente. Lo ha utilizado y hoy más que nunca. Estoy diciendo esto, hermanos, porque hay una guerra de propagandas. Se nos procura, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, manipular a través del marketing y del manejo de la información. Y es muy difícil escapar a eso. Porque cuando tú naciste, cuando yo nací, ya había mucha información que nos rodeaba. Cuando somos niños queremos adaptarnos al mundo donde vivimos. Y para eso necesitamos información y tomamos la información que se nos da. Por eso es tan fácil manipularnos desde que somos niños hasta que somos mayores. Es una guerra de marketing y de propaganda. Así se esclaviza y se destruye a la gente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Todavía no he empezado. No sé si esto está quedando grabado, pero no he empezado. Esto tomádmelo como tiempo de descuento. ¿Cuál es el antídoto ante esta, vamos a decir, persecución? A alguno le podrá sonar algo raro lo que estoy diciendo. Se puede demostrar a través de la historia. Por supuesto no la quedan en los colegios porque no se van a revelar a los niños, obviamente, ni a los mayores. El antídoto es la verdad. Lo tenemos aquí escrito, Juan lo ha mencionado. Qué importante es, hermano, conocer la verdad, porque es lo único que nos puede rescatar si estamos inundados de engaño, de propaganda y manipulación. Una de las cosas que más se utiliza para manipular y colonizar la conciencia, la mente y el corazón de las personas es la familiaridad. ¿Conocéis el síndrome de Estocolmo?
Una persona puede estar secuestrada, que es recibir un mal de parte de alguien, pasa un tiempo así y cuando lo liberan, echa de menos a su secuestrador. Porque ha llegado a hacerse familiar. Se acostumbró. La fuerza de la tradición y de la costumbre es muy grande. Por eso, si te acostumbran a algo que incluso es malo para ti, no es tan fácil ser rescatado de eso. Las marcas pagan muchísimo para que sus nombres te resulten familiares. Si algo te resulta familiar, tu confianza la tienes en ello. Recientemente ha salido a la luz muchos productos y muchos de marcas comerciales muy conocidas y familiares para todos, que tienen un producto, tienen un aditivo que es muy cancerígeno. Y han sacado la verdad. Pero ¿sabes qué? Muchos de estos productos se están siguiendo vendiendo. Y hay gente que lo sabe, pero lo sigue adquiriendo y consumiendo. Un síndrome de Estocolmo. Pero ya se ha revelado la verdad. Estoy diciendo esto, hermanos, por un motivo. Siempre ha sido fundamental porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hoy más que nunca, hermanos, con tanta información, con tanta manipulación, hoy más que nunca, hermanos, necesitamos la palabra de Dios como contrapropaganda. Es la forma de liberar nuestros corazones, es la forma de liberar nuestras mentes, es la forma de que nuestra alma no sea colonizada por el linaje de la serpiente. Más que nunca, queridos, tenemos que darle hoy importancia desde nuestros hijos, a nosotros mismos, a poder estudiar la palabra, a poder predicar la palabra. No estamos perdiendo el tiempo. La gente dice, las palabras se las lleva el viento, la palabra de Dios no, porque no volverá a él vacía. No estamos perdiendo el tiempo cuando estudiamos la palabra para compartirla entre nosotros. La mayor parte de nuestro tiempo lo estamos pasando ahí fuera expuesto a otro tipo de información. Es importante reunirnos, es importante tener comunión, no para hacernos una secta al margen del mundo, sino para poder escuchar la verdad de Dios y podamos equilibrar todo eso que nos viene de fuera. Es necesario para nuestros hijos y para nosotros. Por supuesto, esto es para todos los que creamos verdaderamente que la verdad es la palabra de Dios. Era una introducción de corazón, Luis. Ahora sí voy, que los 20 minutos se me cuenten a partir de ahora. Os pido. A partir de ahora. No lo toméis como un abuso, ¿eh? Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 3, acordaos que Pablo solamente pudo estar 3 semanas en Tesalónica, porque, permitidme utilizar, no lo toméis como irreverencia, pero ya que hay jóvenes, un lenguaje un poco juvenil. En Tesalónica le montaron el pollo, con mayúsculas. Algunos, recordad que estaban encelados porque la gente creía el mensaje de la palabra de Dios y hubo una serie de judíos que por envidia, alborotaron la ciudad y manejaron las autoridades para que le persiguieran y para que persiguieran a todos los que aceptaran ese mensaje. Por tanto, Pablo, por su seguridad, solamente pudo estar allí 3 semanas. De allí se fue a Berea, de Berea se fue a Atenas y ya sabéis que más tarde terminaría en Corinto, donde se quedaría 1 año y medio. Pero claro, Pablo tenía en el corazón probablemente el no haber estado suficiente tiempo allí en Tesalónica. O sea, mucha gente recibe la palabra, creen y apenas puedes pasar tiempo con ellos. Entonces, cuando estaban en Atenas, deciden enviar a Timoteo. Mandan a Timoteo allí a Tesalónica de nuevo. Y me encanta lo que dice el versículo 2. Nuestro hermano dice, servidor de Dios. Algo que dije el domingo pasado y dejé un poco en el aire, ¿qué significa servir a Dios? Aquí tenéis una de las posibilidades.
Timoteo como servidor de Dios, ¿qué fue a hacer allí a Tesalónica? Termina el versículo diciendo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así que una de las formas de servir a Dios es confirmar a otros hermanos, animar, exhortar a otros hermanos en la fe. Si alguien dice, me gustaría servir a Dios, hay varias posibilidades, pero una de ellas es confirmar y exhortar con respecto a la fe a los demás. ¿Por qué? Versículo 3. Para que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Los hermanos que estaban allí en Tesalónica estaban en mucha aflicción, estaban en persecución, en mucha tensión social contra ellos. Y Pablo envía a Timoteo para fortalecerlos en la fe, pero también para que en medio de esas dificultades tan grandes no se inquieten. Y ahora veremos por qué. Y fijaos, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Te ha dicho alguien alguna vez, imagino que sí, que hemos sido puestos para tribulación? Jesús lo dejó claro. En el mundo tendréis aflicción. No predicamos un evangelio real si hacemos pensar a la gente de que por tener a Cristo, a partir de entonces la vida es miel sobre hojuelas y nadamos entre nubes de algodón y los niños pueden comer chuches toda su vida y van a estar saludables. Eso no es el evangelio. Jesús advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. El mensaje del evangelio tiene un precio y Jesús nunca lo puso de oferta. Hablábamos de la verdad. Y Juan nos lo ha leído ante los Salmos y Dios lo dice claro, no voy a falsear la verdad. Dios el Padre no va a poner en rebajas su palabra, aunque tenga misericordia. Dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas. La verdad tiene un precio. Y uno de los termómetros de la fe es cuando estamos dispuestos a pagar el precio por la verdad de Dios. Eso muestra la medida de nuestra fe. En el versículo 5 se explica más un poco esto. Pablo dice que no podía soportar más y envía a Timoteo, dice, para informarme de vuestra fe, para saber cómo estáis, qué ha pasado con el mensaje que habéis recibido. Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Es decir, no sea que por la tentación del enemigo lo que se os predicó y aceptasteis fuese para nada. Y quiero recordar una cosa. Para mí Pablo aquí está citando algo que tiene que ver con la enseñanza del Señor Jesús en la parábola del sembrador. Una parábola donde ya sabéis que la semilla era el símbolo de la palabra de Dios. Y Jesús habló de una semilla que cayó sobre la piedra, le faltó humedad y al final se secó. Y Jesús explica esa parábola y dice que los de sobre la piedra son, Lucas 8:13, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, con alegría, escuchan el evangelio y dicen, yo quiero eso, me encanta, esta es la verdad, también lo creo, pero dice que no tienen raíces. No vamos a dedicarlo a explicar, pero las raíces están en las profundidades, hermano. Hay que pasar tiempo de intimidad con el Señor y con su palabra para que haya raíz. Y dice que en el tiempo de la prueba, de la tribulación, de las dificultades, del sufrimiento, se apartan. Pablo quería saber qué había pasado con la fe de estos hermanos que en esas tensiones tan grandes estaban. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Están firmes? ¿Han claudicado? ¿Se han quedado sin humedad? ¿Se han secado porque hay dificultades? En el versículo 13 hay otros detalles que quiero resaltar. ¿Para qué esto? ¿Para qué predicar el Evangelio?
¿Para qué servir? ¿Para qué enviar a Timoteo? ¿Qué trabajo había que hacer con ellos? Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. ¿Para cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo, un poco más adelante, luego llegaremos a eso, Pablo va a hablar de algo tan importante. Esperamos que el Señor Jesús vuelva a esta tierra. Ese va a ser el acontecimiento con mayúsculas más impresionante que estábamos esperando. Ahora, mientras tanto, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de los tesalonicenses? ¿Qué se espera de los que hemos recibido la palabra de Dios? Que nuestros corazones sean afirmados. Y esto tiene que ver con la introducción que hice antes. Que la contrapropaganda de este mundo no tenga nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos en volandas. ¿Habéis escuchado alguna vez a la gente dice, es que ya no sé dónde está la verdad? Y se dedican a las rutinas de su vida, incluso cuando tienen inquietudes, porque hay tanta información que al final confunde. Cuando yo era niño y estudiaba en el colegio y luego incluso en el instituto, la información me la daban masticada. Esto es así, 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 esto es así. Cuando estudié la carrera, psicología, pensaba que me iban a dar información también certera. ¿Y qué empezaron a darme? Hay varios modelos, algunos piensan esto, otros piensan esto, otros piensan esto, otros piensan esto. Otra asignatura, varios modelos, ya la cosa no estaba frita y cocida. Lo cual termina verdaderamente confundiendo. Pero la palabra de Dios quiere que los corazones estén como con un ancla. Y eso forma parte de lo que Dios espera de nosotros. Un corazón afirmado en Él y también que seamos irreprensibles en santidad. Hermano, hoy día es poco políticamente correcto que se hable de santidad. Yo mismo he padecido murmuración contra mí mismo y se me ha llegado a echar en cara en alguna ocasión de que yo predico y hablo demasiado de santidad. Por parte de personas que el Señor sabe si son creyentes o no. Lo que el Señor espera de nosotros antes de que vuelva, mientras vuelva, son corazones estables, firmes en Él y que seamos irreprensibles en santidad, sin la cual, dice Hebreos, nadie verá a Dios. Es importante. Es importante. Capítulo 4. Pablo les dice en el versículo 2, dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En esas 3 semanas, en el Señor instruyeron a los tesalonicenses. Y ahora vuelve a insistir. Pues la voluntad de Dios, versículo 3, es vuestra santificación. Otra vez volvemos al tema de la santidad. Hoy día está feo, es políticamente incorrecto hablar de pecado. Hay iglesias que yo no sé si son iglesias de verdad o solamente es el cartel de la puerta, Dios lo sabe, donde no se puede hablar del pecado, no sea que moleste a alguien. Hermano, si se entrara en esas cosas, el Evangelio queda neutralizado. La salvación de Dios es gratuita, pero lo único que se nos pide es arrepentimiento. Si quitamos el arrepentimiento de los pecados, nos quedamos sin Evangelio. Debemos proteger la verdad de la palabra, hermanos. Y recordad que cuando hablamos de santidad, cuando insistimos en santidad, lo único que estamos haciendo es vindicar el carácter de Dios, su personalidad. Si a una persona le pica y le choca la santidad, o lo que la Escritura llama santidad, está diciéndole a Dios que no le gusta como Él es. Y que el Señor nos libre de eso. Amamos el carácter del Señor. Y ahora, como la voluntad de Dios es la santificación, pues hay varias cosas de las que Pablo va a hablar a los tesalonicenses, sin las cuales no podríamos hablar de santidad. Una de ellas, la fornicación, la sexualidad desordenada, fuera del orden de Dios. Luego va a hablar de algo que tiene que ver con esto, pero en el ámbito matrimonial. Algo de lo que se habla poco.
dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y no es el momento, y quizá fuera cosa de una charla entre varones más tranquila para hablar de esto. Pero fijaos que santidad es que los que estamos casados tengamos a nuestras esposas en santidad y en honor. Y eso significa, y luego te lo explica, que las esposas de los creyentes no son, a ver cómo lo digo, no son un objeto, no son un objeto en el ámbito de la intimidad conyugal, sino que la intimidad conyugal también tiene que tener su santidad y su honor. No voy a decir más porque eso sería un tema específico. Pero también forma parte de la santidad el cómo nos conducimos los esposos con nuestras esposas, incluso en la parte de la intimidad conyugal. Esto es un tema para desarrollar aparte, pero en la santificación está incluida aquí. Otra cosa que tiene que ver con santidad: no agraviar ni engañar a nuestros hermanos. Y fijaos una cosa, hermanos, porque esto también es gracia de Dios. Dice que el Señor es vengador de estas cosas. Si yo cojo y a un hermano, yo creyente, un hermano creyente, le agravio o le engaño, el Señor va a vengarse de eso. Que nadie te diga, no, como tú eres creyente, tienes la gracia, todo da igual. No. Porque precisamente, dice 1 Corintios 11, Pablo nos invita a juzgarnos nosotros mismos para que no seamos juzgados por el Señor. El Señor puede vengar cuando agraviamos a nuestros hermanos. Y verdaderamente es de las peores cosas que podemos hacer. Tocar, dañar, engañar a alguien que le pertenece a Dios. Y que fue comprado por su sangre. Y que Dios ha puesto su sello. Cuidado con tocar lo que es propiedad exclusiva de Dios y ha pagado por ello. Y dice Pablo en el versículo 8 que estas cosas que estoy comentando, que el que las deseche, dice que no está desechando a hombres sino a Dios. O sea, el que diga, no, eso no es así, yo tengo mi opinión. Bueno, eso hay que verlo, interpretarlo y tal y cual. Cuidado, porque no es palabra de hombre, sino es desechar a Dios directamente. Luego Pablo, no todo es esto no, esto no, esto no, esto no. Hay cosas que sí, 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 sí. El amor fraternal. El amor fraternal. ¿Qué espera Dios de nosotros mientras venga el Señor Jesús? Que tengamos santificación, pero también que vivamos en amor los unos con los otros. Que nos atendamos. Lo que pasa es que Pablo aquí no da tanto detalle porque dice que eso lo estaban haciendo muy bien. Dice que vosotros habéis aprendido de Dios que os améis uno a otro y no tenéis necesidad que os escriba de esto. Y otra cosa que también tiene que ver con santificación. Ocuparos tranquilamente en vuestros negocios y en vuestros trabajos. Y que seáis honrados delante de las personas de fuera. Que seamos honrados y nos ocupemos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en los estudios, con tranquilidad y con honradez. Esto es importante porque en el contexto, y Pablo se lo va a decir más adelante, en la otra carta, como el Señor va a venir un día, pues me dedico a holgazanear. Como va a venir, pues me dedico a holgazanear y eso no es así. La voluntad de Dios y forma parte de la santificación es que seamos diligentes, consecuentes, honrados y que en nuestros trabajos hagamos las cosas bien. Eso forma parte de la santidad y del carácter de Dios. Acordaos lo que dijo Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Forma parte del carácter de Dios. Y en el capítulo 4, hermanos, cojo ya la recta final, dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo quiere alentar, animar a los corintios con algo. Estáis sufriendo tribulaciones, tensiones sociales. Eso significa padecer muchas cosas. Entre otras, incluso perder la vida. Incluso perder la vida. Y por eso le dice a estos hermanos,
no queremos que no sepáis qué pasa con los que mueren en el Señor. ¿Qué pasa con alguien que es creyente y que muere habiendo conocido al Señor? Dice, para que no tengáis tristeza, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Esta es una de las cosas más impresionantes. Tener una esperanza para después de la muerte. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Y cuando Dios promete algo, ¿no lo va a cumplir? Decimos esto en palabra del Señor. O sea, Pablo está diciendo, esto no me lo estoy inventando yo. Esto es palabra del Señor. Dice que los que estamos vivos, el que quede vivo cuando el Señor venga, dice, no precederán a los que durmieron. Ahora, pienso, hermanos, esto sí es un pensamiento mío, que Pablo esto se lo está diciéndoselo a gente creyente que está en tensiones muy grandes y que su vida podía estar en peligro. Está diciendo que cuando el Señor venga, algunos quedaremos vivos. Y yo entiendo que esto será en medio de dificultad y tribulación. Personalmente, y bajo el estudio de la Escritura, entiendo que incluso en la venida del Señor, cuando Pablo está diciendo lo que hayamos quedado, yo creo que va a ser un tiempo también de tensión, de aflicción y de tribulación para los creyentes. Otro tema para ver tranquilamente otro día. Pero los que hayan quedado no van antes de los que, voy a decirlo así, de los que murieron en el Señor. Dice que el Señor, en un momento dado, no voy a meterme en los detalles, descenderá del cielo. Y dice que entonces los que murieron en Cristo, esos son los primeros que van a resucitar. Y luego los que hayan quedado vivos en medio de tensiones fuertes y de persecución fuerte, así lo entiendo yo, esto sí pienso que puede ser interpretable, no hace falta que lo penséis así. Entonces esos serán llevados con el Señor juntamente con los que han resucitado. Algo espectacular, algo impresionante. Imagínate, una resurrección de muertos e inmediatamente después los que queden o quedáramos vivos, si así fuera, juntamente con ellos. Y dice que en las nubes recibiríamos al Señor en el aire. O sea, un encuentro con Él, vamos a decirlo así, aunque no sea una palabra, en un terreno, digamos, casi como de otra dimensión. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está diciendo esto porque si tú estás padeciendo, sufriendo persecución, temiendo por tu vida por causa de la palabra del Señor y de su nombre, es importante que Pablo diga esto. Recordad que Dios se los va a decir. Si el Señor nos resucitó y nosotros nos vamos a resucitar, es para tenernos pena. Si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración en este mundo. Porque no vivimos conforme a la corriente de este mundo. Entonces, daría pena vernos. Si Jesús nos resucitó y si nosotros nos vamos a resucitar con Él. Por eso Pablo está subrayando esto. Es importante que cuando el Señor venga, no queremos que no sepáis que los que murieron en el Señor, esos son los primeros que van a resucitar. Y los que en medio probablemente de persecución estemos vivos o quedemos vivos, entonces seremos arrebatados y el Señor, cuando descienda, estaremos en el aire con Él. No para quedarnos en el aire siempre, pero eso ya sería otro tema. Hermanos, muchos les parece inverosímil que podamos resucitar. Simplemente dejar un apunte. Tu vida es escritura de Dios. En tu cuerpo tú tienes algo que se llaman genes. Es información que está escrita con detalle y la expresión de tu vida, de tu cuerpo, de lo que vemos de ti e incluso cosas de tu carácter es directamente la expresión de lo que está escrito. Y yo estoy completamente seguro que resucitaremos porque el Señor escribirá cómo tenemos que ser. El que ya ha escrito antes cómo somos, no puede volver a escribir. Él tiene poder. Nuestra vida es escritura de Dios. Dios sabe
cómo escribir. Y cuando Dios escribe o dice algo, eso ocurre. Capítulo 5, y con esto ya termino. ¿Cómo voy de tiempo, Néstor? No, hombre, no me descartes, Blanca, que eso es muy peligroso, ¿eh? Ah, que ya me he pasado. No, pero no me cuentes la introducción. Ah, sin contarla. Bueno, solamente... ¿Perdón? Vale, entonces voy a coger 3-4 minutos más para coger la parte final. Después de decir esto, en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice, sabéis que el día del Señor, esto sería para estudiarlo. Hermano, hay que estudiar la Escritura completa. El día del Señor es la misma expresión que en el Antiguo Testamento se dice como el día de Jehová. El que quiera saber lo que eso es, que lo busque porque está dicho en la palabra. Por supuesto no está diciendo, el domingo vendrá como ladrón en la noche. Muchos dicen, el día del Señor es el domingo. Bueno, aquí no está diciendo el domingo, aunque esté diciendo el día del Señor. Aquí no está queriendo decir, el domingo vendrá como ladrón en la noche. Hay que ver los contextos en toda la Escritura. El día del Señor es el día de Jehová. ¿Qué significa eso? Como ladrón en la noche, no sabes cuándo un ladrón puede aparecer en una casa. Pero, dice, cuando digan paz y seguridad, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Aquí la palabra seguridad tiene que ver con prosperidad. Cuando diga, tenemos paz y estamos con prosperidad, entonces vendrá destrucción repentina. Ese es el día del Señor. En este mundo hay un día determinado en que el Señor va a hacer la justicia que la gente pide. Si Dios existe, ¿por qué permite? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? Hay un día en el que se acabó el permiso. Y la Biblia lo llama el día del Señor o el día de Jehová. Y vendrá destrucción repentina, como dolores de parto. Y dice que no escaparán. Esto en este mundo. Pero dice Pablo, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los que conocen la palabra, los que andan como Dios quiere, ese día no será una sorpresa. Entre otras razones porque se habrán ido un poco antes. Pero bueno, no puedo entrar en esos detalles ahora. ¿Qué pasa ante esto que el Señor va a hacer? Si el Señor va a venir y este mundo va a tener, no el fin del mundo como la gente dice, pero este sistema va a tener un final, ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice, velemos y seamos sobrios. Esto es interesante, hermanos. Así debemos vivir. Velar significa estar alerta, estar pendiente. Y ser sobrio significa ser equilibrado, sensato con las cosas. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Estas expresiones de forma parecida se dijeron al principio, ¿acordáis? Las obras de la fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de la esperanza. Aquí vuelve a mencionarla. Dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. El Señor, aquí no está hablando de ser salvo en un sentido, entiendo que el contexto no está hablando de ser salvos del infierno, está hablando de ser salvos de ese día en que Dios va a decir, aquí se acabó, hasta aquí la maldad, por medio del Señor Jesús. Y Pablo dice en el versículo 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Esto tiene que ver con la contrapropaganda de la introducción que hice antes. Reconoced a los que trabajan entre vosotros. Sigo por causa del tiempo, quiero terminar ya. Que tengamos en estima a las personas que trabajan en medio de nosotros para animarnos, para estimularnos en la fe, para edificarnos. No los tengamos como criados nuestros, aunque nos estén sirviendo, sino que les demos honra y estima. Me encanta el versículo 13, dice, tened paz entre vosotros. Esto es un mandamiento. Tenemos que tener paz entre los que somos hermanos. Versículo 14, que amonestéis a los ociosos. Tenemos que llamar la atención a los hermanos que siendo creyentes se dedican a perder el tiempo y a autocomplacerse. Eso es la ociosidad, porque te deja sin fruto. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas que el ánimo se les viene abajo fácilmente. Hay que ayudarles en la fe para que no se hundan. Que sostengáis a los débiles. Los débiles son los que aún no conocen bien la palabra del Señor.
Cuando una persona no conoce bien la palabra y procura agradar al Señor, tiene sus dudas. Yo creo que esto el Señor lo quiere, esto no lo quiere. Conoce una parte y a lo mejor no todo bien. Ayudamos y sostenemos a los débiles permitiendo que conozcan bien la palabra y la voluntad del Señor en todas las cosas. Y que tengamos paciencia. Que no paguemos a nadie mal por mal. Que sigamos lo bueno. Que estemos gozosos aunque pudiéramos estar en dificultades. Que perseveremos en la oración. Estoy parafraseando el final. Que le demos al Señor gracias en todas las cosas. Esto es un estilo de vida lo que está diciendo Pablo aquí. El estilo de vida de la Iglesia. O de lo que debe ser la Iglesia. No apaguéis al Espíritu. Esto es importante, hermanos. El Espíritu Santo quiere expresarse a través de nosotros. Cada vez que yo vivo conforme a mi carne o en ociosidad, el Espíritu se apaga. No quiere decir que se vaya, simplemente deja de expresarse. Que los demás vean al Señor en nosotros y no tengamos eso oculto. No menospreciéis las profecías. Aquí no especifica si son las que están escritas o las que son especiales y particulares. Pero desde luego hay muchas profecías que están escritas. Y desgraciadamente hay hermanos que nada más que ven profecías. Bueno, esto es complicado, tal y cual. Hay personas que no les gusta. Pero si las profecías están en la Escritura, es por lo menos para estudiarlas. Si no lo comprendo, las guardo aquí en mi corazón. Pero no menospreciemos las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ya estoy a punto de terminar, hermano. Voy a terminar. Toda especie de mal. Dice la palabra que la gracia de Dios es multiforme. Pero el mal también es multiforme. Por eso hay que velar y estar pendiente de cualquier tipo de mal. Y el mismo Dios de paz, y así termina, os santifique por completo. Vuelve a hablar de santificación. ¿Y qué significa por completo? Aquí habla de las 3 dimensiones del hombre. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir, hermanos, que hay una santificación que es en el espíritu humano. El Espíritu Santo ya lo es. Hay una santidad que está en nuestro espíritu humano. Otra santidad que está en nuestro alma, en nuestros pensamientos, lo que hay dentro y la gente no ve. Y luego también hay una santidad que es en nuestros cuerpos. El Señor nos ha comprado completamente. Si somos suyos completamente. Tú no puedes decir, Señor, mi alma es tuya, pero el cuerpo no. Señor, mi cuerpo es tuyo, pero mi mente no. Voy a ser santo en mi cuerpo, pero voy a tener mucha porquería en mi corazón. El Señor nos ha comprado completamente. Hasta aquí, hermanos. Le pido, Señor, que lo que yo haya compartido en esta mañana sea verdaderamente su palabra y que no haya metido de mi cosecha nada. Y si hubiera algo de mi cosecha, sea mínimo. Lo que sea de Dios, ahí está. Examinarlo todo y retener lo bueno. Animémonos unos a otros. Hermanos, el Señor viene. Parece una prebrullada. Hoy más cerca que nunca, eso está claro. Y mañana podría decirte lo mismo. Pero está claro que estamos viendo señales y cosas que hubieran sido impensables apenas hace unos años. Sabemos que las cosas que están escritas, así van a ser. Lo que está escrito no va a ser quebrantado. Y tenemos la verdad. Tú eres humilde, yo soy humilde, somos sencillos. Aquí ninguno somos, nadie fuera de lo normal. Pero Dios nos ha revelado su palabra para que podamos tener la contrapropaganda, para que podamos ser salvos de esta manipulación, salvos del linaje de la serpiente. Tenemos la oportunidad. Que el Señor nos guarde, hermano, y que su paz nos siga. Amén.